Exposición sobre la fotosíntesis. Hola, mi nombre es Len Alfredo y en esta exposición voy a hablarles sobre un proceso fundamental para la vida en la Tierra, la fotosíntesis. La fotosíntesis es la manera en que las plantas, algas y algunas bacterias producen su propio alimento usando la luz del sol. Pero lo más impresionante es que gracias a la fotosíntesis tenemos oxígeno en la atmósfera y se mantiene el equilibrio del planeta. Hoy vamos a conocer en detalle qué es la fotosíntesis, cómo ocurre, por qué es tan importante y para qué veremos algunas curiosidades. ¿Qué es la fotosíntesis? La palabra fotosíntesis viene del griego foto, significa luz, y síntesis, unión o formación. En pocas palabras, es el proceso mediante el cual las plantas verdes y algunos otros organismos convierten la luz solar, el agua y el dióxido de carbono en glucosa, un tipo de azúcar y oxígeno. Es un tipo de nutrición autótrofa, lo que significa que las plantas pueden producir su propio alimento sin necesidad de consumir otros seres vivos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la glucosa es una fuente de energía que la planta usa para crecer, florecer y mantenerse viva. Y el oxígeno que libera es el mismo que nosotros respiramos. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Este proceso ocurre en una parte específica de la célula vegetal, los cloroplastos. Los cloroplastos están presentes en las células de las hojas, que es donde se concentra la mayor parte de la fotosíntesis, y en otros órganos verdes de la planta, como algunos tallos. Dentro del cloroplasto hay un pigmento verde llamado clorofila, que es la de color verde, que es la que da color verde a las plantas. La clorofila es muy especial porque absorbe la luz solar, especialmente la parte azul y roja del espectro de la luz, y la convierte en la energía utilizable para el resto del proceso. Por eso decimos que las hojas son como un panel solar naturales, captan la luz y la transforman en vida. ¿Qué se necesita para la fotosíntesis? Para que la fotosíntesis ocurra, hace falta tres elementos esenciales. Luz solar, la fuente de energía que impulsa todo el proceso. Sin luz solar, la planta no puede iniciar la fotosíntesis. Por eso muchas plantas se marchitan si están mucho tiempo en la oscuridad. Dióxido de carbono o CO2. Es un gas presente en la atmósfera. Las plantas lo absorben a través de pequeños poros en sus hojas llamados estomas. A pesar de que muchas personas piensan que el CO2 es malo, en realidad es vital para las plantas. El agua, H2O, la obtienen del suelo a través de sus raíces. El agua viaja por los vasos conductores hasta las hojas, donde se utiliza para formar la glucosa. Entonces, con estos tres ingredientes, luz, agua y dióxido de carbono, las plantas pueden producir su alimento y oxígeno. La ecuación de la fotosíntesis. Podemos representar la fotosíntesis mediante una fórmula química simplificada. 6CO2 más 6H2O más luz solar igual a C6H12O6 más 6O2. Esto significa que hay 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua con energía solar y se transforma en una molécula de glucosa, que es C6H12O6, y 6 moléculas de oxígeno O2 que son liberadas al aire. La glucosa gira dentro de la planta como una fuente de energía y materia para crecer. El oxígeno sale por los estomas
hacia la atmósfera. Las fases de la fotosíntesis. Aunque parece un solo proceso, la fotosíntesis se divide en dos fases principales. Fase luminosa. Ocurre en los tilacoides dentro de la cloroplastos. Necesita luz solar directa. Aquí es donde la energía de la luz se convierte en energía química en forma de moléculas llamadas ATP y NADPH. Además, en esta fase ocurre la fotólisis del agua. La molécula del agua se rompe liberando oxígeno. Este oxígeno es un producto secundario del proceso, pero para nosotros es fundamental. El segundo, la fase ocurre o ciclo de Calvin. También ocurre en el cloroplasto, pero es una zona diferente llamada estroma. No necesita luz directa, pero sí se usa la energía almacenada de la fase luminosa. Aquí es donde el dióxido de carbono se fija, se transforma en glucosa. La glucosa que se produce puede ser usada para la planta en el momento o puede ser almacenada de forma de almidón para usarla más adelante. Importancia de la fotosíntesis. La fotosíntesis es vital para la vida por varias razones. Una de ellas es la producción del oxígeno. El oxígeno que respiramos proviene en su mayoría de este proceso. Otra de las razones, la base de la cadena alimenticia. Las plantas son productores primarios. Todos los animales directan la vida por varias razones. Una de ellas es la producción del oxígeno. El oxígeno que respiramos proviene en su mayoría de este proceso. Otra de las razones, la base de la cadena alimenticia. Las plantas son productores primarios. Todos los animales, directa o indirectamente, dependen de ello. Otra razón es la captura del CO2. La fotosíntesis ayuda a reducir el dióxido de carbono de la atmósfera, lo que combate el calentamiento global. Otra de las razones es la generación de biomas. Gracias a ella se crean las estructuras vegetales, frutos, semillas, madera, etc. En conclusión, sin fotosíntesis no existirían los alimentos, el aire limpio ni el equilibrio ecológico que mantienen vivos a los ecosistemas. Curiosidades sobre la fotosíntesis. Aquí va algunos datos curiosos. ¿Sabías que algunos del océano producen más oxígeno que los bosques? Son responsables de cerca del 70% del oxígeno que respiramos. Existen bacterias fotosintéticas que no usan clorofila, sino otros pigmentos como la bacteriolofila. Las plantas respiran de noche, consumen oxígeno y emiten CO2, aunque en menor cantidad. Se está desarrollando la fotosíntesis artificial para producir energía limpia o incluso alimentos en el espacio. Conclusión. En resumen, la fotosíntesis es un proceso natural y esencial que permite a las plantas producir su propio alimento utilizando la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono. Además, produce oxígeno, reduce el CO2 y permite la vida continúe en nuestro planeta. Por eso, entender la fotosíntesis no solo es importante para aprobar un examen, sino para valorar más la naturaleza y tomar conciencia sobre el impacto ambiental que generamos. Gracias por escucharme. Espero que esta explicación te haya ayudado a comprender mejor la importancia sobre la fotosíntesis.